Bueno, a ver, sabéis que nosotros trabajamos giros constantemente, por tanto siempre estamos buscando comportamientos, patrones, algún tipo de figura, algún tipo de comportamiento, diría yo, que nos pudiera servir, que podamos tener de una manera o de otra esos giros que nosotros buscamos, ¿no? Lo que voy a explicaros hoy es pues una de las tantas investigaciones que yo tengo de estos patrones, llamémoslo así, será más fácil de entendernos. Son patrones de giro muy concretos. Siempre hay que trabajar diferentes formas de giro porque nunca sabemos cuándo se puede dar una u otra. Entonces no sabemos en qué cantidad de veces se nos va a producir una u otra. Entonces voy a hablaros del patrón que llamamos Gimmify Bro. Voy a haceros un dibujo de cómo funciona este patrón y voy a haceros un ejemplo después. Mira, en un caso alcista necesitamos un comportamiento de 5 movimientos. Este es el primero, necesitamos un retroceso y a partir de aquí necesitamos que se genere un tercero siempre y cuando al medir el retroceso del 2 nunca nos alcance la extensión 161.8. Este es un requisito muy importante. El segundo requisito que tiene este movimiento 3 es que en ningún caso debería de caer por debajo del movimiento 2. Por tanto, puede hacernos una subida de este tipo, puede hacernos una subida de este tipo, puede hacernos una caída de diferentes formas. En fin, tiene que cumplir el requisito de que la 3 no alcance 161 y que el movimiento 4 no sobrepase el movimiento 2, en este caso a la baja. A partir de aquí, lo que hacemos, una vez que cumple este requisito y ya tengo 4 movimientos, nos faltaría el quinto. Lo que hacemos es hacer una línea con esos dos máximos y en el momento que el precio rompa por encima de esa línea, cuando dé la gana, cuando él quiera, vamos a coger el movimiento de estos movimientos de retroceso, que son el 2 y el 4. Una vez que esto se origina, vamos a suponer que rompe aquí, por ejemplo. Voy a coger el movimiento entre el 4 y el 2 y lo que voy a hacer es prolongarlo. Lo prolongo justo donde rompe esa línea, llamémosla clavicular. Por tanto, el precio debería de alcanzar esos niveles y en ese instante, aquí, sería la posición donde el precio debería de girar. Para que el giro sea correcto, para que no sepamos que va a fallar lo que es el comportamiento, debe de haber un movimiento violento. Violento de tal manera que rompa de nuevo esa línea clavicular y a partir de ahí podemos intuir que el giro es correcto. Si el giro que se produce ahí no consigue romper esa clavicular y por el contrario rebota, ya pierde probabilidades de éxito. Por tanto, el punto de entrada exacto sería aquí, justo en el nivel donde hacemos la proyección de la más grande, de la 2 o la 4, ahí sería el punto de entrada, con lo cual tenemos unos riesgo-beneficio pues brutales, porque si esto al final cae, el recorrido es muy potente y además suele ser muy violento, suele ser muy violento. Si lo hacemos en movimiento bajista, que es exactamente igual, necesitamos un 1, necesitamos un 2, necesitamos que en este caso el nuevo impulso no llegue a la extensión 161.8, que no llegue a esa extensión midiendo la 2, es decir, que se quede con que dilate por debajo, ya no es suficiente, con que dilate y aquí ya puede hacer el retroceso que quiera y esta 4 no debería superar ese nivel alto que nos dejó la 2. Por tanto, aquí haríamos lo mismo, trazaríamos esa, entre comillas, clavicular, colocaríamos y en el momento que el precio rompe esa clavicular, colocaríamos cualquiera de las dos, la más grande entre la 4 y la 2, la prolongamos y el precio debería de caer hasta esos niveles. El precio aquí debería de parar y debería generar un movimiento violento. Vuelvo a insistir, el movimiento debe de romper esa clavicular y suele ser con violencia. Si vemos que rebota en la clavicular y vuelve a hacer esto, ya pierde probabilidad. ¿De acuerdo? Voy a mostraros dos ejemplos para que lo veáis en el oro, para que veáis un poco. Esto es un gráfico de 30 minutos. Mirad, gráfico de 30 minutos, tenemos el movimiento número 1, tenemos el movimiento número 2. Si yo mido el impulso que sobresale, en ningún caso llega a la extensión 161.8.
Por tanto, aquí ya tenemos, cumple con la relación, tenemos el movimiento 3. Dijimos que la 4 en ningún momento debería de superar, en este caso, el bajo de la 2, lo respeta, y por tanto aquí sí trazamos esa teórica clavicular. Cuando el precio rompa, en este caso, ahí, nosotros deberíamos de coger, fijaros aquí, tendríamos esa opción y tendríamos esta opción. Fijaros cómo respeta una de ellas. Antes os dije que cogíamos la mayor, puede ser las dos. En este caso puede ser las dos, por tanto la zona es esta, la zona de caída es esa, las dos. Fijaros cómo el movimiento es muy violento, cae con mucha violencia, ¿de acuerdo? Voy a poneros un ejemplo bajista, vamos a ir a ver gráfico corto, fijaros aquí, movimiento bajista, tenemos el movimiento de caída 1, tenemos el 2, el precio cae por debajo, dilata, bien, no debe de superar en ningún caso la extensión 161, como veis lo respeta, y este siguiente movimiento 4 en ningún caso debería de superar el alto del 2. Por tanto, ahí tenemos la figura. Si yo cojo y trazo a estos dos movimientos, fijaros cómo si yo prolongo, ahí tenemos el punto exacto, ¿de acuerdo? Podría de ser uno de los dos. Ahí tenéis, y eso se convierte en una zona de giro. Eso se convierte en una zona de giro. Esta no la he podido coger porque no estaba delante. Fijaros cómo vuelve a ser un movimiento violento. Pam, rompe. En este caso yo he intentado apoyarme en el apoyo a esa hipotética clavicular para intentar meternos, pero aquí ya vamos con muy mal timing. El precio ahora mismo ya ha hecho lo que debía, que era romper la clavicular. Nos podría hacer retrocesos más profundos. Esto sí que sería correcto. Lo que no quiero ver es que el precio genera movimiento y ahora se nos viene aquí. No, yo quiero que los hipotéticos retrocesos los hagas después de haber roto esa línea, digamos, ¿vale? Es un comportamiento que yo estoy siguiendo hace tiempo, tiene muchas variantes, simplemente os he contado la simpleza, ¿no?, de lo que es el movimiento, sí que tiene alguna variante, pero simplemente invitaros a que no sigáis patrones de nadie, sino que vosotros investiguéis vuestros propios patrones, bien sea intentando coger giros o bien sea intentando coger continuaciones. Pueden ser las dos totalmente válidas, pero que os especialicéis en la búsqueda de esos comportamientos que de una forma u otra se están dando en los gráficos, ¿de acuerdo? Pues nada más, un saludito.